Bueno, ya estamos en comunicación en esta primera entrevista del 2020 Citas de Radio con Alejandro Marchesán. Alejandro es Master Coach ontológico profesional, es el fundador y director de CEOP, es entrenador de líderes y conferencista, y nos pareció muy relevante conversar con él en estos tiempos, sobre todo con las circunstancias que estamos viviendo como país, como humanidad y el ser humano en general en el mundo. Bienvenido, Alejandro, a Citas de Radio. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Y gracias por atendernos. Hola, Elisa. Buenas tardes. Es un placer conversar contigo, con toda la mesa, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, Alejandro, en la cantidad de situaciones y de manejo de incertidumbres que estamos viviendo todos los ciudadanos en este momento, las preguntas se convierten en amenazas a veces, y las preguntas se convierten en lugares donde no podemos estar cómodamente situados. La primera pregunta que tengo para hacerte es ¿cómo hacemos como personas nosotros para encontrarle el sentido a todo esto que estamos viviendo? No hay una respuesta lineal a esa inquietud, pero sí hay una necesidad que es, aunque por distintos caminos y por distintos modos, el sentido hay que encontrarlo. Porque esta es una circunstancia, como quizás muchos de nosotros no tengamos memoria, no tengamos reflejo, no tengamos huella emocional. Otras personas sí. Especialmente escuchamos mucho en estos días a personas que hacen memoria en su huella emocional a lo que fue atravesar una crisis y en muchos aspectos un caos como fue la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Nosotros no tenemos memoria de esas situaciones, pero sí necesitamos encontrar ese sentido. Lo primero que te diría, Elisa, y voy a hacer uso del pensamiento metafórico, es tomar una decisión de, en medio de esta situación, nosotros emerger con una característica antifrágil. Esta idea de que los seres humanos ante situaciones extremas respondemos con fragilidad o nos comportamos antifrágilmente. ¿Cuál es la diferencia? Si yo prendo una vela y la soplo, lo más probable que suceda con la vela es que la vela se apague. ¿Por qué? Porque el soplar la vela y la capacidad de gestión de ese soplido, si la vela fuese una persona, es mínima ante ese soplido, y entonces la vela se apaga. Ahora, fíjate que si el mismo soplido, lo aplicás sobre un carbón encendido, el fuego va a incrementarse. La diferencia entre una cosa y la otra es que las personas frágiles es como que se quedan paralizadas ante el emergente del viento, llámese coronavirus o como se llame. Y las personas antifrágiles hacen de esa situación una oportunidad para salir más fortalecidas. Entonces, lo primero que te diría, desde lo personal, después podemos, si querés, hablar más de manera más macro, más social, más económica, hay que tomar una decisión personal, familiar, de ponerse de pie y comportarse como la brasa, ¿no? Que ante el viento saca más fuego. Me parece espectacular tener la certeza de que tenemos la libertad de elegir quién queremos ser, ¿no? Claro. Si la vela o el carbón. Claro, exactamente, la vela o el carbón. Y acá, después hay una zona intermedia que me parece que no aplica en este momento, un término que nosotros conocemos, la mayoría de las personas conocen, que es la noción de resiliencia, ¿no? La resiliencia es esa capacidad que tienen los materiales que cuando son de alguna manera afectados por tracción o por presión, son estirados o presionados, si tienen un buen factor resiliente, vuelven al mismo lugar que estaban antes. Esto en sociología se aplica para decir que cuando nosotros pasamos por una situación de estrés, de ya sea tracción o presión, pasada esa situación, tenemos una curva de aprendizaje donde nosotros podemos sacarle ventaja. Lo que yo digo es que ante esta situación extrema del coronavirus, en una situación que hoy por hoy está todavía en la Argentina en estatus de crisis, en otros países está en estatus de caos. Uh-huh. No hay tiempo para el proceso de aprendizaje. Hoy nos tenemos que definir personalmente y colectivamente en un lugar. Si vamos a dejar que todo nos pase por arriba cual soplido de la vela,
y vamos a ser frágiles, o nos vamos a definir como antifrágiles, y ahí empiezan a aparecer en qué conversaciones estoy, cómo hago mi gestión emocional, cómo me relaciono ante los distintos cambios para ser antifrágil y realmente ante el soplido, metafóricamente, yo salga más fortalecido. No hay tiempo de resiliencia. La resiliencia tiene que ver con un elemento que es el punto de inflexión post-crisis o post-caos, ¿no? Ya que trajiste las palabras crisis y caos, te invito a que nos compartas esa distinción, esa diferencia entre una cosa y la otra. Creo que en Argentina estamos en crisis, que ya hemos vivido otras crisis, no de este tenor, no con respecto a la salud así pandémicamente hablando, pero ¿cuál es la diferencia entre Argentina, que nos sentimos un poquito más adelantados en el tiempo a lo que vemos en nuestros países que nos precedieron, Italia y España? Sí, por supuesto que en la Argentina hemos tenido otras crisis y solamente lo mantenemos, Elisa, en el parámetro de comparación. Respecto a, por ejemplo, las vidas, y cada vida es muy importante, no hace falta ni aclararlo ya, porque si no hacemos una sobreactuación de la valoración de la vida. Cada vida es una vida importante, pero si nosotros tenemos que en términos estacionales de lo que dura, por ejemplo, una influenza en un país como Argentina, y si querés lo ponemos en un año, que mueren más de 30.000 personas por infecciones respiratorias o por neumonía en el país, más de 30.000, eso también lo podríamos llamar que es una crisis. Lo que pasa que no es una crisis que tiene la visibilidad y que tiene el rasgo desgarrante en términos de comunicación que vos ves que se te mueren 200, 300, 400 mil personas por día, como está pasando en algunos otros países. Claro. Entonces, claro que tenemos otros antecedentes de crisis y podemos hablar más adelante en los próximos minutos, si querés, hablamos de la crisis que genera el colapso económico, que de eso sabemos mucho nosotros. Nunca hemos tenido un coronavirus, nunca hemos tenido una guerra, como sí tuvo España, como sí tuvo Italia, pero sí hemos tenido colapsos económicos como quizás otros países no tuvieron. ¿Y qué genera el colapso económico? Que no lo vemos porque no nos toca. Entonces, hablando de crisis y de caos, yo hago una distinción, Elisa, desde el pensamiento sistémico y complejo, de que si nosotros tenemos el sistema en lo que se llama pseudoequilibrio, porque nunca el sistema está en equilibrio absoluto, ¿no? Hay un balance dinámico que lo podemos llamar en pseudoequilibrio cuando el sistema está en pseudoequilibrio, responde a las demandas que le significa funcionar como tal. Cuando el sistema se desplaza, dado una cantidad de emergentes, y le pide esos emergentes al sistema que responda y no puede responder de manera total, estamos frente a un cambio. ¿Qué es lo que cambió? Cambiaron algunos elementos del contexto para este sistema. Vamos a un ejemplo simple. Imagínense que hay por la tecnología de hoy la posibilidad de anticipar y saber que va a haber un granizo. Yo sé que mañana, pasado, dentro de unos días, va a haber granizo. ¿Qué hago entonces? Ante el dato, me preparo porque sé que mi sistema, mañana o pasado, por el emergente del granizo, no va a estar en el mismo lugar, va a ser desplazado hacia la afectación de un emergente llamado granizo. Entonces, ¿qué hago? Me preparo, pongo algún techo, cuido mi cultivo, hago ciertas cosas que haga que ante la demanda de respuesta del granizo yo tenga capacidad de respuesta. Hacemos lo que podemos, ponele que nosotros tenemos 100 hectáreas y nosotros, por lo que hicimos ante el desplazamiento del sistema frente al granizo, pudimos proteger el 80% de nuestro cultivo. El 20% se perdió, fue dañado y lo perdimos. ¿Qué significa perder? Que ante el cambio que establece una crisis, mi capacidad de respuesta no pudo responder como respondía antes del granizo. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, perfecto. Bien, entonces, cuando el sistema se desplaza y la capacidad de respuesta que yo tengo no llega a cubrir la demanda de los emergentes, eso se llama crisis. Ahora, si el sistema se sigue desplazando y la demanda es mucho mayor y mi capacidad de respuesta es mucho menor, puedo llegar a lo que se llama el colapso sistémico. ¿Qué es esto? Cuando el sistema entra en caos. ¿Y cómo se mide un sistema en caos? Cuando la capacidad de respuesta es muy baja, bajísima, la confusión es total y hay pérdida de referencias. Vamos esto al coronavirus. Vos tenés países como China misma, que es de donde se originó esta situación, Taiwán, Indonesia, Corea del Sur, Japón, Alemania, que han sido países que frente al movimiento del sistema y el emergente del coronavirus presenta un cambio, pero su capacidad de respuesta hace que gran parte del impacto de ese movimiento pueda ser gestionado. Por eso tenés menores muertes en Alemania,
tenés muchísimas menores muertes en estos países asiáticos. Entonces, ¿qué tenés ahí? Situaciones de países que en crisis pudieron anticipar su capacidad de respuesta. ¿Qué pasó con Italia? ¿Qué pasó con España? ¿Qué está pasando con Francia? ¿Qué está pasando con Nueva York? ¿Qué puede estar pasando mañana con Brasil y con México? Países que Italia y España y Francia ya están en caos. Y vos decís, Alejandro, ¿cómo medís que están en caos? De distintas maneras. Cuando vos tenés en el sistema de salud que se te mueren 45 a 50 personas del sistema de salud y 2 enfermeras se suicidan, por ejemplo, eso es un colapso, es la pérdida de referencia. Cuando una persona de la salud se quita la vida cuando tiene que tenerla para poder asistir, eso es una pérdida de referencia. Italia y España está en caos, lamentablemente. ¿Dónde está Argentina? Argentina, según esta interpretación, está en zona de crisis. Y por tomar medidas tempranas, nosotros podemos decir que hay una posibilidad de nosotros superar la zona de crisis sin entrar en el registro de caos. ¿Cuál sería el registro de caos? Cuando ninguna de las variables se pueden mantener ordenada para responder a lo que es la demanda. Así que en términos sanitarios, nosotros estamos en zona de crisis y ahora se suma una nueva crisis, que es la crisis económica, en esto que llaman el falso dilema, que yo postulo que no es falso dilema, y podemos entrar en zona de caos sanitaria y económica. Sí, por supuesto que podemos entrar. No tenemos la respuesta de ella. Cuanto mejor nos preparemos, menos hay tendencia a entrar. Cuanto menos nos preparemos, más posibilidades está en entrar en zona de caos, ¿no? Claro. Ahora retomo lo que dijiste de la falta de marco de referencia. Pareciera como que realmente el mundo no sabe bien, digamos, es como una novedad que se va actualizando día a día y quienes queríamos que eran los referentes, los vemos que están entrando justamente a la zona de caos. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, Alejandro, para hacer una diferencia humana nuestra frente a esta situación que claramente nos excede? Primero, el primer comentario. Yo creo que, Elisa, el mundo no está en manera homogénea en crisis o en caos. Entiendo que está bastante repartida esta situación. Vos tenés países que probablemente no lleguen al caos. Voy a un ejemplo concreto que es Alemania. Bueno, quizás un oyente puede estar diciendo, bueno, Alejandro, pero también Alemania con los recursos que tiene. Sí, Estados Unidos también tiene recursos. Y sin embargo, Estados Unidos no sigue los pasos de Alemania. Entonces, está tan fragmentado el posicionamiento de los líderes, claro, de los referentes. Vos tenés hoy una situación bastante como elemento que partamos de acá, Elisa. No hay solución simple para un planteo complejo. Claro. Y a veces se toman decisiones que parecen simplistas, por ejemplo, este tema del dilema salud-economía, economía-salud, donde se toman decisiones simplistas pretendiendo arreglar un tema que es complejo y que después puede terminar siendo un palo en la rueda de una superación global. Entonces, primera cosa que te quería decir, me parece que el mundo no está homogéneo en este sentido. Está muy dispar. Nosotros tenemos un presidente a pocos kilómetros de acá y un país limítrofe, el más grande de Sudamérica, que postula una gripecita y que pretende desafiar a esta situación. No es lo mismo. México está en otro lugar, Argentina está en otro lugar, Chile está en otro lugar. Así que un tema que tenemos es que no hay un común denominador de tratamiento hasta esta situación. Segunda pregunta tuya, ¿qué podemos hacer? Bueno, Aristóteles decía que las batallas externas primero se ganan privadamente. Esto es, lo que sea que vaya a pasar afuera, primero necesita pasar adentro. Y hay cosas que nosotros no tenemos ningún tipo de control, absolutamente ningún tipo de control, y es bueno en todo caso ver qué interpretación voy a elegir. Yo voy a comentar una interpretación que yo en lo personal he elegido y que no quiere decir nada más que eso, una elección de una interpretación, nada más que eso. Personalmente, yo estoy respetando, como corresponde, este aislamiento social, preventivo, y yo le cambié la palabra obligatorio por elegido, porque me sirve estar consciente de que estoy en un lugar que elijo, más allá de que entiendo muy bien que hay una norma, que hay una cuestión de que hay que hacerlo, lo entiendo, pero prefiero, en mi concepción de lo que estoy viviendo, decir, elijo aislarme. Al elegir aislarme, puedo administrar mi gestión emocional de una manera muy diferente que pensar
¿cuándo esto va a terminar? Estoy totalmente saturado, estoy encerrado, con todas las demandas que esto tiene. Primera cosa, elijo. En la misma línea de elección que me permite ser libre, mirá lo que te voy a decir, y asumo que lo que voy a decir puede ser raro para la escucha del oyente. Cuando yo salga de este lugar dentro de una semana, 10 días, 15 días, y vaya retomando mi vida habitual, mi interpretación es que lo más probable que suceda conmigo es que me contagie. Entonces, ¿qué hago yo ahora? ¿Me descuido totalmente, como me voy a contagiar? No, en absoluto. No. Me cuido en mis emociones, me cuido en mis pensamientos, sigo construyendo interioridad. Sé que esto es una escena de la película y no es la película. Me cuido físicamente, reviso una cantidad de cosas, veo cómo fortalecer mi sistema inmunológico, de manera tal que cuando vuelva a ese espacio de interacción social, yo tenga mayor capacidad de respuesta frente a la crisis en la cual me voy a encontrar afuera de mi casa. Ahora, ¿cuál es mi interpretación, Elisa? Yo creo que lo más probable es que yo, Alejandro Marchesán, me contagie. Y como me estoy preparando y como tengo una manera de relacionarme con esto, de que no tengo ningún tipo de control de no contagiarme, ¿para qué voy a elegir la interpretación que dice no me tengo que contagiar porque si me contagio es un problema y contagiarme me corro de esa situación? Entonces relaciono esto con tu pregunta. ¿Qué es lo primero que yo invitaría al oyente, a las personas, a los adultos, a las familias y guiar a los jóvenes? Es construir fortaleza en su interioridad. Esto es una escena, no es la película, no sabemos cómo va a terminar esta situación, pero sí sabemos lo que podemos hacer hoy. Estamos en una situación crítica. Cuanto mejor nosotros construyamos capacidad de respuesta, más nos vamos a alejar de la zona de caos. Constituyámonos en la metáfora como una brasa ardiente, no como una vela. Y por último, el dilema entre salud y economía existe, no es un falso dilema. Es un falso dilema pensar que no existe, dado que si no existiese, Elisa, las acciones serían distintas a las que se están tomando. Cuando un dilema no existe y vos tenés elementos de ese dilema, que son dos argumentos que conforman esta interpretación, en este caso salud y economía, si no hubiese dilema, vos tomás acciones de manera similar en ambos casos. En otras palabras, hay que poner foco, tomar decisiones, nutrir al sistema de salud para hacerse cargo del coronavirus. Sí, muy bien, hagámoslo. ¿Hay que sostener a la economía por una cantidad de cosas que estamos llevando adelante? Sí, hagámoslo, pero de manera similar. Si yo por un momento pongo todas las fichas en la salud y descuido al punto tal de generar un colapso en el otro sistema, que es el sistema productivo, voy a estar de alguna manera tapándome arriba y destapándome los pies. Hay pruebas, hay datos, hay investigaciones, Elisa, que solamente te voy a dar algunos datos. Cuando fue la crisis del 2008, ¿te acordás la famosa crisis de Lehman Brothers y todas las burbujas estas que hubo, ¿te acordás en esa época? Sí. Bueno, en esa época se perdieron 50 millones de empleos en aproximadamente 3 a 4 meses. El mismo número de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue la consecuencia de esta pérdida de empleos? En este caso, por una cuestión totalmente diferente a la que estamos hablando. Hay estudios realizados en la Biblioteca de Salud de los Estados Unidos, en el Instituto de Sanidad de los Estados Unidos, que muestran que en el 2008-2009 el crecimiento fue exponencial en la cantidad de fallecimientos por cáncer y por distrés en las personas. Cerca de 280.000 y sumando todo a 500.000 personas que no estaban en las estadísticas. ¿Qué dice este dato? Que cuando vos tocas el sistema productivo, hay pocas cosas que infectan, enferman y generan tanta muerte como la persona cuando pierde la relación con su actividad laboral, con su estima. Entonces, ¿qué demuestran los datos? Que es cierto que el COVID-19 es un virus que genera hoy por hoy una tasa de mortalidad muy baja, pero que la genera, y ni te cuento cuando le pasa a alguien cercano o cuando tenés 1.000 personas que mueren en un día, como en Italia. No estamos diciendo que no, estamos diciendo que esto es algo que hay que tomarlo como se está tomando en la Argentina, ¿eh? Pero también es muy importante anticipar lo que genera una crisis / caos en el sistema productivo. Vos sabés que otro de los datos importantes en lo que se llama multishock, lo que produce un parate como el que nosotros estamos teniendo, por eso el gobierno y las autoridades van a tener que empezar a revisar a partir de iniciada la semana que viene
cómo salir de esta situación, entrar en transición, porque una de las cosas que pasa también es lo que se llama multishock. Vos tenés una cantidad de cosas que comienzan a suceder, violencia doméstica, que se dispara, de vandalismo, porque la gente necesita contener recursos. Del otro día, gente peleándose en la cola de los cajeros, una cosa impensada. Una persona esperando que salga uno con dinero para sacárselo. Empezar a poder ver cómo sobrevivir. Por eso, poniendo todo junto, Elisa, el tiempo que estamos viviendo requiere la construcción de sentido primero y principalmente personal. Después familiar en esa unidad de crecimiento, constituyámonos como brasa ardiente, no dejemos que el viento apague nuestra vela de nuestro compromiso con la existencia, podamos tener una relación con la crisis construyendo capacidad de respuesta. Los líderes de crisis construyen con anticipación capacidad de respuesta, y digo, las autoridades y los líderes en nuestro país, mi juicio es que están yendo por el camino correcto. Espero, anticipo, anhelo que así como se está llegando bien con la crisis sanitaria de este dilema, se llegue también bien con la crisis social y económica, para no sumarle a esta situación una situación que pueda llegar a ser difícilmente manejable. Por último, después de todo esto, Elisa, habrá un punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión en un sistema? Cuando, superada la crisis o el caos, en caso de Italia y España, va a venir por acción o por omisión lo que se llama punto de inflexión. Y es ahí donde nosotros podemos empezar a pensar seriamente, pero seriamente, no como anhelo así tirado al aire que dicen después de esto viene un mundo mejor. Bueno, si lo dice un optimista que cree que de todas maneras, aunque él no haga nada, va a pasar algo mejor, bárbaro. En mi caso personal, prefiero relacionarme de una manera diferente y de la pregunta que diga, ¿qué es lo que vamos a pensar, reflexionar, decidir y hacer para que el mundo sea un poquito mejor? Clarísimo, Alejandro. Tenemos una pregunta de parte de Ángeles, que está escuchándote. Está acá también en la mesa. No? Con gusto. Hola, Ángeles. Hola, Alejandro. Mi nombre es Ángeles Sanz y me quedé un poquito atrás con la pregunta porque estaba levantando la mano, pero no me veían. Estoy trabajando desde casa. Y quería detenerme un poquito en esto que dijiste al principio de las personas frágiles y antifrágiles. ¿Cómo no? Y por ahí pedirle un mensaje para las personas que se sienten frágiles, ¿cuál es la forma de empezar con todo esto, ¿no? Porque yo lo escuchaba con mucha fuerza y como por ahí me lo imagino un modelo de persona antifrágil, pero también, uno conoce a muchas personas que no se sienten así y que por ahí sí la fragilidad está en juego en este momento. ¿Y cuáles serían para usted, por ahí, qué palabras le diría a esas personas que sienten que conviven con una fragilidad muy grande? Bueno, gracias, Ángeles, por tu pregunta. Tendrán ustedes presentes que alguien alguna vez dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Esto es, cuando nosotros planteamos una reflexión respecto a la fragilidad y a la antifragilidad y vamos por el pensamiento metafórico entre la vela y la brasa, es especialmente no para bajar ninguna línea ni para decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero sí para generar en el otro la inquietud, el interés, para que aparezca la pregunta, que en este caso vos estás levantando, Ángeles, y poder interactuar, intercambiar alguna mirada respecto a cómo construir fortaleza antifrágil. Yo no voy a dar una respuesta lineal de qué es lo que hay que hacer, pero te voy a dar algunas líneas de reflexión respecto a cómo una persona puede salir de una zona de fragilidad y convertirse en una persona más antifrágil. Dejemos la resiliencia para el punto de inflexión, ¿les parece? En el punto de inflexión, si quieren, me vuelven a llamar y charlamos sobre resiliencia. La resiliencia requiere tiempo y nosotros no tenemos tiempo hoy. O nosotros tenemos que ir a la acción para, si estamos en una situación frágil, pasar a una situación de antifragilidad. Primer elemento, primero, y no es inocente primero, ¿no? Una de las cosas que las neurociencias están estudiando es, para no entrar en zonas de angustia, ante situaciones extremas, de cierta depresión, y complicar el sistema inmunológico, una de las cosas que las neurociencias, y hablo de las neurociencias, lo pueden plantear esto de distintos escenarios, es desarrollar lo que se llama actitud de gratitud. Cuando el cerebro y el sistema nervioso central detecta que hay un alto y hay una declaración de gratitud,
todo el sistema nervioso central, y las neurociencias nos demuestran que hay partes de nuestro cerebro que empiezan a contribuir en la elaboración de sentido, de entusiasmo y de aquellos neurotransmisores que necesitamos para seguir caminando. Ejemplo, dopamina. Ejemplo, serotonina, ejemplo, oxitocina, que son simplemente neurotransmisores, para no hacerla difícil la conversación, que necesitamos más que nunca hoy, porque la oxitocina es lo que nos permite seguir conectados socialmente en un contexto de aislamiento. Una cosa es el aislamiento físico y otra cosa es el aislamiento social. Yo personalmente, si hubiese podido contribuir en el armado de la pieza de comunicación, no lo hubiese llamado aislamiento social, porque tiene una carga eso que no contribuye en lo que estamos haciendo. Estamos en un aislamiento físico, pero socialmente podemos seguir interactuando como lo estamos haciendo ahora de distintas maneras. Yo tengo una nieta de 4 años, que no la veo hace 2 semanas. Una de los seres más especiales para mi construcción como persona. Ahora, todos los días, prácticamente 1 o 2 veces por día, estamos hablando, conectándonos, estamos en imagen, jugamos. Entonces, no estoy al lado de ella físicamente, pero sí estoy socialmente vinculado. Por lo tanto, la oxitocina es un neurotransmisor importantísimo que nosotros tenemos que desarrollar para seguir vinculados. La dopamina es lo que nos mueve a la acción y no nos quedamos metidos hacia adentro. La serotonina nos tranquiliza en momentos donde parece que el mundo se está cayendo a pedazos. ¿Qué es lo que dice la neurociencia, Ángeles? Que la gratitud es uno de los elementos claves, hoy absolutamente claves, para poder construir antifragilidad. Segundo elemento, y te dejo con estos 2 para no hacerlo muy extenso: informarse pero no enfermarse. Informarse pero no enfermarse. Ojalá hubiese mucho más programas de radio y notas como las que estamos teniendo ahora, para que las personas puedan informarse pero no enfermarse. Y tercer elemento y último, busca aquellas personas con las que puedas compartir una conversación, una reflexión, donde puedas estar para la otra persona. Quiero decir con esto, en estos momentos de crisis, más que nunca, es cuando hay que buscar dar. Martin Luther King supo decir una vez: aunque yo supiese que el mundo terminase mañana, yo aún hoy plantaría un manzano. Entonces, gratitud, importantísimo, para poder generar esos elementos que nosotros necesitamos. Encontrar esta capacidad de poder informarse pero no enfermarse. Tercero, por compartirte algo, busca dar, porque cuando uno da, va a estar finalmente recibiendo más de lo que da. Ahí, en esa situación, vas a empezar a tener personas, parejas, relaciones, empresarios, personal, familias más antifrágiles. Y es lo que necesitamos ahora, ¿no? Clarísimo, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Se nos ha extendido bastante el tiempo, pero creo que valió la pena cada minuto que estuviste en el aire. Y te agradecemos muchísimo por tener esta conversación con nosotras. Esperemos que ayudemos a muchos. Ha sido un placer, Elisa, Ángeles, a quienes están ahí en la mesa del equipo, y a todas las personas tener presente que el sol, y no es una frase de una canción, el sol mañana va a volver a brillar, metafóricamente. La pregunta es cómo nos va a encontrar a nosotros, que nos encuentre con ese entusiasmo que significa seguir comprometido con vivir, no con sobrevivir, con trascender, no con sobrevivir, con compartir, no con sobrevivir. Esta es una gran oportunidad para conectarnos con la trascendencia y no solo, que es necesario, por supuesto, con la supervivencia. Un abrazo para todos ustedes. Este fue Alejandro Marchesán en Citas de Radio.